Bienvenidos al curso de uñas, donde aprenderás todo lo que necesitas saber sobre las uñas postizas. Habiendo practicado la colocación de la forma escultural y la aplicación de acrílico en mano y dedos de práctica, ahora pasaremos a estudiar la morfología de las uñas, así como la estructura que podemos utilizar en lo que son las formas esculturales, para que posteriormente en nuestro siguiente video pasemos a realizar una colocación adecuada de las formas esculturales en manos reales y aprender a hacer los cortes. Así que comencemos. Hemos visto que en el mercado existe una variedad de moldes como cuadrados, triangulares, en forma de mariposa, transparentes, de colores, y la lista continúa. Entendemos que ante tantas opciones a veces puede ser algo confuso o agobiante, pero no te preocupes, aquí estaremos para ayudarte siempre y que podrás elegir la mejor opción. Primero que todo es importante que entendamos que los moldes son una pegatina de papel y sirven para crear una superficie bajo la uña y extenderla con el material adecuado. En ocasiones las uñas no son perfectas ni simétricas, pueden ser más anchas o más estrechas. De acuerdo a esto es que acudimos a los moldes para darle una forma adecuada y más estética, y al mismo tiempo reforzarlas y volverlas más resistentes. Así que muchas veces el ancho del molde lo elegimos de acuerdo al ancho del dedo pulgar. El largo del molde lo elegimos según la forma de la uña que queremos esculpir. Podemos elegir cualquier color de molde excepto negro, en el caso de que trabajas con gel, ya que sobre este color los moldes apenas se aprecia el gel. Es importante que el molde tenga una línea vertical en el centro, pues así será más fácil centrarlo y evitar que quede torcido. El pegamento del molde debe ser de buena calidad, como hemos mencionado anteriormente. El dibujo en el molde nos puede ayudar a crear diferentes formas de uñas esculpidas. Hay moldes con dibujos para las uñas estileto, cuadradas, ovaladas, edge. Los moldes transparentes son perfectos para las uñas de gel y más si son de geles de color, ya que la luz UV atraviesa el molde de arriba hasta abajo sin ningún problema y se polimeriza el material por completo. Como verás, no hemos comentado nada sobre los precios porque pueden variar mucho, pero te aseguro que los moldes de calidad no pueden ser baratos. Pero para poder colocar perfectamente bien un molde, tendremos que estudiar la morfología de las uñas naturales, ya que puede variar de persona a persona debido a factores genéticos y de salud. Así que mencionaremos algunos de los tipos de morfología de uñas naturales más comunes, como son las uñas planas. Las uñas planas son aquellas que tienen una superficie lisa, sin curvas pronunciadas. Son fáciles de mantener y se ven limpias y ordenadas. También tenemos las uñas cóncavas. Las uñas cóncavas tienen una curvatura hacia adentro en el centro de la uña. A veces se les llama uñas en cuchara, debido a su forma. Esta morfología puede ser hereditaria o indicar deficiencias nutricionales. Después tenemos las uñas convexas. Las uñas convexas son aquellas que tienen una curvatura hacia afuera en el centro de la uña. Esta forma puede ser una señal de ciertas condiciones de salud. También tenemos las uñas frágiles, las uñas rugosas, las uñas onduladas, las uñas estriadas y también las uñas sanas. También vas a encontrar las uñas tabular, las uñas retraídas y las uñas ovaladas, así como las uñas comidas. Como verás, varía mucho la morfología de las uñas. Y es muy importante saber cómo colocar una forma escultural en las uñas, ya que es esencial para lograr unas uñas hermosas, duraderas y seguras. Pero las manos humanas son estructuras complejas y versátiles que desempeñan un papel fundamental en la realización de actividades cotidianas, la comunicación y la interacción en el entorno. Su morfología única, incluyendo la disposición de huesos, músculos y receptores sensoriales, permiten una amplia gama de funciones esenciales para la vida diaria. Es por eso que vas a encontrar una variedad de uñas diferentes. La forma escultural de las uñas juega un papel fundamental en la apariencia general de las manos. Unas uñas bien esculpidas pueden realzar la belleza de las manos y hacer que luzcan más elegantes y cuidadas.
Así que por eso, antes de pasar con la técnica de colocación, primero veremos los 3 tipos de estructura que puedes realizar con uñas esculturales. Tenemos 2 principales, que es la estructura europea, que es la que podemos ver en la parte de arriba, y la estructura clásica o tradicional, que es la que podemos ver en la parte de abajo. La primera es la estructura europea, la cual se caracteriza porque desde cutícula se irá elevando la superficie de la uña hasta que alcanza una altura máxima, la cual se le denomina ápice, y de ahí sigue recta la uña. Después tenemos la estructura clásica o tradicional, la cual se caracteriza porque desde cutícula se irá elevando la superficie de la uña hasta alcanzar una altura máxima, solo que a diferencia de la estructura europea, esta no sigue recto, sino baja delicadamente, hasta llegar a la punta. Y tenemos una tercera estructura, que es la híbrida. Es una estructura que está intermedia entre la tradicional y la europea, pero solo la trabajan para competencia. Así que esta estructura no la veremos, solo nos enfocaremos en estas 2. Lo que la distingue de la una a la otra es que la estructura clásica tenemos nuestro peralte más alto, ya que la vamos a construir hacia arriba. Así que subimos peralte, y esto es muy importante hacerlo en estructura clásica para que queden unas uñas que no se vayan a romper. En cambio, la estructura europea también tenemos ese reforzamiento, pero da hacia abajo. Por eso dan esa apariencia de que las uñas son más planas, aunque solo es una apariencia, ya que el reforzamiento está en las 2 estructuras, solo que una va hacia arriba y otro hacia abajo. Estas 2 estructuras tú las vas a poder elegir al realizar las uñas esculturales, ya que las 2 estructuras son correctas. Así que es importante saber esto, porque dependiendo de la forma de escultura que vayas a realizar, es la manera que vas a colocar la forma para escultura. Va a ser diferente la colocación de la forma de escultura según su estructura. Sabiendo y conociendo esto, ya vas a saber cómo colocar la forma escultural. Para una estructura clásica vamos a colocar la forma escultural derecha, y para una estructura europea la vamos a inclinar un poco hacia arriba, y para poder lograr un estilo propio y mejorar la apariencia de la uña. Pero ahora bien, te estarás preguntando cuándo utilizar cada una de ellas. Lo primero que hay que hacer para saber qué tipo de estructura trabajar es conocer la morfología de cada mano y uña, ya que cada mano es diferente, y cada dedo es diferente, y cada uña es diferente, como lo que es una uña regular o una uña cóncava o una uña convexa, y así sucesivamente. La morfología de las manos se refiere a la estructura y característica física de esta parte del cuerpo humano. Para elegir es muy fácil, ya que analizaste la morfología de la clienta, vas a elegir la estructura que le vas a colocar. Siempre será la tradicional, excepto las uñas cóncavas, que es la uña tipo aguileña o de pico, que va hacia abajo. En esta uña colocaremos el molde con una estructura europea, ya que la estructura europea es una elevación hacia arriba. Entonces, para que la estructura quede totalmente derecha, tendremos que hacer una elevación a un ángulo de 45 grados. Entonces veremos de forma rápida cómo sería la colocación de la forma escultural en la uña convexa con una estructura europea. Recuerda, solo para esta morfología de uñas usaremos esta estructura. Para las demás morfologías usaremos la tradicional. Ahora bien, para colocar y hacer la colocación sería mirar el punto más alto de la uña natural. Para este tipo de uña convexa necesitamos colocar el molde hacia arriba, pero ¿hasta qué punto necesitamos subir el molde? Realizaremos una línea imaginaria recta desde el punto más alto sin marcarla, solo imaginándola. Después vamos a elegir el largo antes de colocar el molde, ya que dependiendo del largo de la uña que elija nuestra clienta será nuestra elevación, o más o menos. Si nuestra clienta elige una uña más corta, entonces nuestro molde será bastante elevado. En cambio, si nuestra clienta elige una uña más larga, entonces nuestro molde será colocado menos elevado. Dependiendo del largo será la colocación del molde, como te darás cuenta. Aquí ya colocamos el molde previamente cortado,
que será el tema que veremos en nuestra siguiente clase, así que no te la puedes perder. Ahora, como podrás ver que nuestro molde está hacia arriba y lo puedes comprobar con tu lima, colocándola desde el punto más alto, y todo ese espacio es el que vamos a rellenar para corregir esta morfología convexa, colocando la estructura europea. En la estructura europea va a tener diferentes alturas y no será como la tradicional. Esta tiene aproximadamente en área de apex una altura de 1.5 a 2 milímetros. Luego va disminuyendo al área de tensión a 1.5 hasta llegar a una punta de 1 milímetro. Laterales bajos igual de 1 milímetro, y en el área de cutícula tenemos 0.5 aproximadamente. Pero, ¿qué pasaría si no realizaras esta estructura? ¿Qué pasaría con este tipo de uña? Si no las realizaras de esta manera, no estarías realizando la corrección y las uñas quedarían hacia abajo, de esta manera. Como verás, se ven antiestéticas, y aquí la finalidad es embellecer las manos. Ahora veremos cómo colocar la estructura tradicional o clásica. Recuerda que esta estructura se utiliza en todas las demás morfologías, como uñas planas, cóncavas, retraídas, etc. Pero en esta ocasión la estaremos colocando para una uña cóncava, la cual es una uña que por su naturaleza va creciendo hacia arriba. Así que también vamos a corregirla con lo que son los moldes esculturales. El primer error que cometemos con este tipo de uñas es colocar el molde a la elevación que tiene, y la uña da un aspecto antiestético. Así que a la hora de colocar el molde en las uñas cóncavas, lo colocaremos recto, sin elevación, ajustando el molde de manera que se baja un poco, aunque en realidad lo que estamos haciendo es ponerlo recto como debería de crecer la uña. Esta estructura es la tradicional, la cual se caracteriza porque desde cutícula se irá elevando la superficie de la uña hasta alcanzar una altura máxima, solo que a diferencia de la estructura europea, esta no sigue recta, sino baja delicadamente hasta llegar a la punta. La estructura tradicional tiene un grosor de 1 milímetro aproximadamente por donde la veamos. Aquí, como verás, ya se colocó el molde recto con la estructura tradicional, y se aplica una perla en borde libre, y es ahí cuando te vas a dar cuenta que queda como un tipo hueco. Se ve como en la zona de cutícula queda más abajo, lo cual se le aplica una segunda perla en esa zona para rellenar, y de esta manera se realiza la corrección. Y así es como nos quedaría. No se nota que la uña es cóncava, ya se ve más estética. Pero ¿qué pasaría si no se realizara esta colocación correctamente? Si no se realizara de esta manera, no estaríamos realizando esta corrección y las uñas quedarían elevadas de esta forma como la vemos en la imagen, y como verás se ven antiestéticas. Es por eso que es tan importante estudiar este tema y entenderlo muy bien. Así que, si te gustó este video, comenta y comparte, y no olvides suscribirte. Gracias por acompañarme en este video. Les deseo a todos un futuro lleno de hermosas uñas y momentos creativos. Hasta pronto, y que sus uñas siempre brillen.